Ahora sí, vamos a grabar. Y empezamos la clase entonces calculando las 6 funciones trigonométricas para los ángulos que se presentan acá. El primero, mira que soy de esa puse A, es ABC. A, teta igual a 61 pi tercio. Voy a ir a la pizarra. Ya. Entonces, tengo que meterlo en el chat. Ay, de nuevo. Si yo según la había puesto de más despacito la radio hoy día. Me preocupé ponerla más despacito. Pero bueno, me parece que se escucha. Y estas cosas de audífono que estoy usando no sirven para nada, porque llega más gente acá. Bienvenidos a todas y todos. Ya. Me voy a. Me voy a conectar la. Ya, ahora sí que sí. Entonces, como dijimos, vamos a trabajar hoy día en ejercicio y el primero que queremos hacer es calcular los valores de las funciones trigonométricas. Y nuestro primer ángulo es el teta igual a 61 pi sexto. Perdón, 61 pi tercios. Ese es el primero. Ya, entonces lo que quería comentar primero, algo que... ¿Dónde está ese? Lo comentamos, ¿cierto? La semana pasada, cuando calculo, ¿cierto? Ángulos para calcular seno, coseno, etc. Yo voy a usar varias cosas. Primero necesito saber en qué cuadrante está. ¿Sí? Entonces vamos a partir recordando qué es lo que son los cuadrantes. El plano cartesiano se divide en 4 cuadrantes, ¿verdad? De acuerdo a, perdón, se divide en cuatro cuadrantes que se forman, ¿cierto?, con las intersecciones del eje X e Y. Y de acuerdo a esos cuadrantes, entonces nosotros sabemos que coseno es positivo, por ejemplo, en eh, el primer cuadrante, y que seno es positivo también en el primer cuadrante. Sabemos que en el segundo cuadrante coseno es negativo y el seno es positivo. Sabemos también que en el tercer cuadrante coseno es negativo y el seno es negativo. Y en el cuarto cuadrante sabemos entonces que coseno es positivo y el seno es negativo. Esto lo sabemos, ¿cierto? Porque los puntos en el plano, ¿cierto? De acuerdo al cuadrante que estén, tienen distintos valores para la componente X y para la componente Y. Entonces, como la componente X se asocia a coseno y la Y a seno, entonces tienen esa misma característica. Entonces, esa es una cosa importante que necesitamos para calcular el valor de esta función trigonométrica. Saber qué cuadrante está. Segundo, son los valores de seno y coseno para estos ángulos, estos que son los más tradicionales, los más conocidos con los que nosotros trabajamos. Entonces, los voy a escribir acá en una tablita. Lo otro también que creo que hicimos bastante énfasis es la importancia de trabajar con radianes, ¿sí? Así que espero que se vayan acostumbrando a esto de los radianes. Ya.
Y otra cosa importante también es la periodicidad, ¿sí? Que justamente lo vamos a utilizar en este ejemplo particular. Fíjate que si yo estoy en mi circunferencia, ¿cierto? En plano cartesiano, sí tengo una circunferencia, ¿cierto? Asociada a esta idea, ¿cierto? Esta circunferencia unitaria que la construimos para calcular estos valores. Entonces, ¿por qué yo de inmediato estoy mencionando esto que voy a necesitar el asunto de la periodicidad? Ya tengo una vuelta completa. Si yo me doy una vuelta completa en el plano cartesiano, ¿se acuerdan que lo comentábamos? Esa vuelta completa significa que yo tengo un ángulo de 2π, ¿sí? Y aquí me está hablando de un ángulo que es 61 pi tercios. Obviamente que eso es mucho más grande que el 2π, ¿sí? En términos de pi tercios, 2 pi tercios serían 6 pi tercios. ¿Te fijas? Entonces la idea que nosotros vamos a plantear es que voy a buscar descomponer ese 61 pi tercio, lo voy a descomponer justamente en términos del periodo. Voy a escribir en la otra hojita para recordar qué es lo que se refiere al periodo. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de estas funciones trigonométricas, lo que observamos es justamente que tienen una lógica de la repetición. ¿Sí? Lo observamos en la gráfica, lo observamos cuando vamos calculando valores. Entonces, por eso nosotros decimos que la función seno tiene un periodo de 2π. Esto lo que significa que si yo escribo seno de x más 2π, eso va a ser igual al seno de x. ¿Sí? Más todavía, si yo escribo seno de x más 2k por pi, eso va a ser igual al seno de x, donde ese k es un número entero. Claro, porque si yo digo, veamos esto con algún ejemplo, si yo digo que mi k, fíjate, voy a darme distintos valores del k, que el k igual sea igual a 1, que el k sea igual a, no sé, menos 3, que k sea igual a 5. ¿Qué significa esto? Si yo digo que el k es 0, voy a tener entonces obviamente seno de x que va a ser igual al seno de x. Eso es muy obvio. Pero si yo digo seno de x menos 3, 2 por 3 son 6. 6pi. Y eso va a ser lo mismo que decir seno de x. ¿Qué significan 6pi? Y más todavía, menos 6pi. Significa que me estoy dando vuelta al otro lado, ¿no es cierto? 2 por 3 serían 3 vueltas. Entonces lo mismo valor que el seno de x. Lo mismo entonces, si yo dijera seno, ahí, viene alguien más ahí llegando, más 2 por 5, 10pi. Este 10 me quedó muy feo. 10pi. Va a ser lo mismo que seno de x. A eso nos referimos, ¿cierto? Con un número k. Es un número k que es un número entero. ¿Sí? Y así como tengo esto con el seno, también tengo lo mismo con el coseno. Profe, Dígame. ¿puede devolver a la primera hoja un poquito, por favor? Sí. Listo, gracias. De nada. Entonces, coseno tiene la misma idea, porque coseno tiene un periodo de 2pi también. Y eso quiere decir que coseno de x más 2pi es igual a coseno de x. Que también implica que el coseno de x más 2k por pi es igual a coseno de x. Y eso es siempre y cuando en realidad esto es importante observar que ese k tiene que ser un número entero. Tangente también tiene periodo, pero el periodo de tangente es de pi.
Es decir, tangente de x más pi, perdón, es igual a la tangente de x. La tangente de x más k por pi va a ser igual a la tangente de x. Y eso va a ser para todo k en z. Obviamente que las funciones secante y cosecante también tienen un periodo de 2pi. Y la función cotangente también va a tener un periodo de pi. ¿Sí? Usualmente nosotros nos centramos más en trabajar con la función seno y coseno, pero las otras también tienen la misma lógica del periodo. ¿Sí? Ustedes recordarán lo que mostrábamos en las clases pasadas, la semana pasada, no me acuerdo cuándo fue. No fue la clase pasada, creo que fue el miércoles, no me acuerdo, cuando mostrábamos las gráficas de las funciones. El caso de la gráfica de función tangente, ¿cierto? Tiene esta lógica que se repite. Entonces, es muy sensato, ¿cierto?, darse cuenta de que justamente esa repitencia es justamente esta idea del periodo. Eso significa la palabra periodo, ¿cierto? Uno habla de una tabla periódica, ¿cierto? De un periodo, ¿cierto? Cuando algo continuamente se va repitiendo. Algo, un periódico, un número periódico, también tenemos en matemática que hablamos, ¿cierto? Esa lógica de la repitencia. Y eso es justamente lo que estamos observando cuando hablamos de las funciones trigonométricas. De hecho, uno puede darse cuenta también que es como un antónimo casi de decir que una función es inyectiva. Las funciones periódicas, ¿cierto? Se repiten, se repiten, se repiten, se repiten, se repiten. Esa es la lógica que tienen ellas. Ya. Entonces, como dije, voy a volver atrás porque todo esto estaba recordando temas de periodo. Lo que tengo que volver es acá en mi ejercicio. Como dije, hay tres cosas en realidad que estamos destacando. Primero, darme cuenta en qué cuadrante está el 61 pi tercio. Segundo, cuáles son los valores, digamos, perdón, que me aprendí de memoria, que son todos los parientes, son del pi tercio, pi sexto, pi cuarto, que están en esta tablita. ¿Sí? Eso es otra cosa. Y después entonces ahora voy a decir que el tercer paso, el tercer tema es en mi periodo. Entonces yo quiero escribir esto, ese 61 pi tercio, lo voy a tener que escribir como un algo más, voy a escribir así como una idea de lo que yo quiero escribir primero, más un algo por esta lógica que estaba planteando recién, de un K por el 2pi. Eso es lo que yo quiero escribir, ¿sí? Ya. ¿Y cómo voy a darme esa idea? Bueno, tomemos el numerador. Tengo 61 pi tercios, ¿sí? Entonces, el denominador tengo que dejar igual. Es pi. ¿Se fijan? Perdón, el denominador es 3. Todo está multiplicado por pi. Eso es lo que quería decir también. 61 es lo mismo que decir 60 más 1. ¿Cierto? Entonces, este número teta, que es 61 pi tercios, ¿cierto? Es lo mismo que decir pi tercios más 60 pi tercios. Obvio, ¿cierto que sí? Y eso quiere decir entonces que esto es lo mismo que decir pi tercios más 60 partido por 3 son 20. 20 pi tercios. 20 tercios, 20 pi, perdón. Ay, me dio la... Y eso significa entonces que mi teta, ¿cierto? Es lo mismo que decir pi tercios más 2 por 10 pi. Es decir, lo que estoy diciendo con esto es que el K es igual a 10. Es decir, 61 pi tercio es un número que es distinto del número pi tercio, ¿sí? Estamos todos de acuerdo con eso, pero básicamente las funciones trigonométricas van a ser exactamente las mismas, ¿sí? ¿Cuál sería la alternativa a hacer esto? Y que sería una locura, creo yo, que lo hicieran. Mira, sería que yo dijera, mira, primer pi tercio está en el primer cuadrante, segundo pi tercio, tercer cuadrante, tercer pi, tres, 3 pi tercio es lo mismo que pi,
4 pi tercio, tercer cuadrante. 5 pi tercio, cuarto cuadrante. 6 pi tercio, 2 pi. 7 pi tercio, vuelvo al primer cuadrante. 8 pi tercio, vuelvo al segundo cuadrante. 9 pi tercio. ¿Se fijan a lo que apunto? Que darme, sí, darme una vuelta así, darme 10, y en el fondo me voy a dar 10 vueltas completas hasta que llegue al 11 pi tercio y voy a decir, perdón, al 61 pi tercio y voy a decir, ah, sí, estoy en el primer cuadrante. ¿Sí? Es una locura. ¿Sí? Entonces, por eso es más conveniente, mucho más conveniente analizar justamente esta periodicidad, porque tenemos respuesta, tenemos la misma respuesta, porque las funciones son periódicas, pero es mucho más rápido. ¿Ya? Entonces vamos a decir, como estoy en el primer cuadrante, en este caso es un resultado bien simple, el seno del 61 pi tercio va a ser raíz de 3 medios, coseno del 61 pi tercio va a ser igual a 1 medio, y tangente del 61 pi tercio va a ser raíz de 3. Ustedes pueden calcular cosecante, secante y cotangente. ¿No? Nosotros vamos a calcular esto. ¿Vamos con el otro? Vamos con otro. En la parte B, mi ángulo es menos 11, menos 17, perdón, pi sextos. Entonces, la misma lógica anterior, yo quiero saber en qué cuadrante estoy. E igual que en el caso anterior, no, perdón, aquí hay una cosa nueva, que es lo negativo, ¿cierto? Y eso significa entonces que me estoy moviendo en el sentido de las manecillas del reloj, en sentido horario, ¿sí? Ya, pero igual que en el caso anterior, yo voy a volver a apelar al periodo, ¿sí? Una vuelta completa, ¿cierto? Son 2 pi. Obviamente, una vuelta completa en el sentido de las manecillas del reloj va a ser menos 2 pi, ¿cierto? Entonces voy a escribir este menos 11 pi sexto de otra forma, ¿cierto? Voy a dejar el signo menos afuera justamente para evitar confundirme, ¿cierto? Entonces voy a escribir mi 17 pi sexto con ese signo menos ahí para que no me confunda. Y yo quiero descomponer esto, ¿cierto? Lo que quiero descomponerlo es un 2 más algo. Fíjate que aquí no me conviene escribir 1 y 16, porque cuando yo divida 16 sextos, ¿cierto? Me va a dar 8 tercios, y yo quiero que me dé un número enterito y un múltiplo de 2 más encima. Entonces no voy a escribir acá esto. ¿Qué voy a escribir? Mira, si escribo 12 acá y aquí tengo 5. Ahí lo tengo listo. ¿Cierto? 12 más 5 son 17. Entonces voy a escribir que esto va a ser lo mismo que menos 5 pi sextos más el 12 pi sextos. Mi 12 pi sextos es, como decíamos, 2. O sea, esto es lo mismo que decir menos 5 pi sextos menos 2 pi. ¿Sí? Y era justamente lo que estábamos comentando, que nosotros nos movemos cuando salen los ángulos negativos en sentido de las manecillas del reloj. ¿Sí? Los números, cuando el ángulo θ, ¿cierto?, es positivo, esto se mueve en sentido antihorario. En cambio, cuando el θ es negativo, el movimiento es horario. Ya. Y en este caso, ¿cierto?, estoy diciendo que tengo menos 5 pi sextos menos 2 pi, es decir, menos 5 pi sextos menos una vuelta en sentido horario. ¿Dónde estoy entonces con el menos 5 pi sextos?
me voy a tener que ir contando ahora en el sentido de las manecillas del reloj. Fíjate a todo esto que tendría acá, ahí llego a alguien más. Ya. Voy a dibujar una circunferencia acá. Ya, entonces tengo, fíjate, menos pi sexto, menos 2 pi sexto, menos 2 pi sexto en realidad es lo mismo que decir menos pi tercio, ¿cierto? Menos 3 pi sexto, eso es menos pi medio. Menos 4 pi sexto, menos 2 pi, y acá llegué a acá. Menos 5 pi sextos, en realidad es un ángulo que está en el tercer cuadrante, ¿cierto? De hecho, no necesitaba irme dando vueltas con los menos pi sextos, en realidad porque el número menos pi sexto, en positivo, perdón, 5 pi sexto es un número que es menor que pi, ¿sí? Entonces yo sé que 5 pi sexto está en el segundo cuadrante. Entonces ahora el menos 5 pi sexto va a estar obviamente en el tercer cuadrante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me voy a cambiar de hojita? Porque hay varias cosas que quiero comentar de este dibujo, de este ángulo, y voy a repetir el dibujo también. ¿Cómo vamos? Espero que bien. Este va a ser el último que vamos a hacer de este ejercicio. Después vamos a pasar al otro. A todo esto, algo interesante que ustedes también pueden hacer es tomar la calculadora y verificar estos cálculos. Voy a escribir la conclusión que tomamos. Tenemos el menos 17 pi sexto y yo estoy diciendo que esto es igual a menos 5 pi sextos menos 2 pi. ¿Sí? Entonces, ¿a qué es lo que voy yo con esto? Cuando hablamos de las funciones trigonométricas, por ejemplo, si yo digo seno de menos 17 pi sexto, eso va a ser igual al seno de menos 5 pi sexto y también va a ser igual al seno de 7 pi sexto. 5 pi sexto, 7 pi sexto. Sí. ¿Cuáles son los valores? Voy a retroceder a mi tablita. Perdón, lo voy a volver a dibujar mejor. ¿Cierto? Yo tengo mi tablita, 0, 1, 2, 3, 4. Siempre usamos esta tabla para saber qué valores tengo que usar. En este caso son los pi sextos, así que no voy a tener otra cosa más que esto. 3, 4 y 6. Entonces nosotros decimos seno de pi sexto es un medio. Coseno de pi sexto es raíz de 3 medios. Entonces yo digo ahora seno, esto de 7 pi sexto o de menos 5 pi sexto o de menos 17 pi sexto tiene el mismo valor. Estoy, como decía, en el tercer cuadrante, donde el seno es negativo. Entonces eso significa que seno vale menos un medio. El coseno, ¿cierto? Que voy a decir de menos 17 pi sexto o el seno de menos 5 pi sexto o, como decíamos recién, el seno de 7 pi sexto va a ser exactamente el mismo valor. Perdón, escribí puro seno y ahora que eran los cosenos, perdón. Estoy hablando de coseno. Va a ser menos raíz de 3 medios. Y la tangente va a ser positiva y va a ser 1 partido por raíz de 3. Y ahí estamos. ¿Ya? Voy al chat. Qué bueno, me alegro que vamos entendiendo
Sí, traté de hacerlo con harto detalle usted, así que espero que vaya quedando más claro. Ahora me voy al PDF de nuevo. Acá queda otro tercero que queda para ustedes, el de 27 pi cuarto. ¿Sí? La misma idea entonces. ¿Sí? En todo este ejercicio se fijan cómo estamos apelando al tema del periodo, de en qué cuadrante estoy y cuáles son los valores que corresponden. Ya. Vamos a otro ejercicio que también es bien típico y son bien entretenidos estos ejercicios y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir entonces que tengo, si el coseno de teta es menos 2 quintos y la tangente es un punto de la circunferencia unitaria en el segundo cuadrante, nos pide entonces calcular seno de teta. ¿Ya? Vamos entonces a hacer ese problema. Aquí también hay varios tipos de... aquí en esta parte hay 3 ejercicios. Nosotros vamos a hacer, yo creo que uno, porque el resto siguen como la misma lógica y eso después lo pueden hacer ustedes. Entonces vamos a leer de nuevo el problema y ver qué es lo que dice. Dice, entonces, me voy de nuevo a lo... Dibujé una circunferencia unitaria, un plano cartesiano, para ubicarme y para poder escribir algunos datos que me están dando. Me dice entonces, si coseno de teta es menos 2 quintos, ¿sí? Y P de t es un punto de la circunferencia unitaria en el segundo cuadrante, calcular seno. Ya, entonces voy de nuevo a mi hojita. Tengo entonces aquí un punto, P de t. Está sobre la circunferencia unitaria. Y me están pidiendo calcular, pues aquí tengo un ángulo. Y recordemos acá esto también. Nosotros en realidad definimos, y esto creo que sería bueno comentarlo. Nosotros definimos un ángulo asociado a todos los puntos que están sobre la circunferencia unitaria. Esa fue la forma en que planteamos nosotros los ángulos, cómo los medimos. Cómo los medimos, no qué unidad nos usamos, cómo los medimos. Siempre los ángulos tienen entonces, siempre los ángulos en realidad por definición tienen dos patitas, ¿sí? Y hablamos de la abertura entre esas dos ramas, entre esos dos lados, en los dos segmentos, los dos rayos, como yo quiera decirlo, ¿cierto? Pero en el contexto de trigonometría y en el contexto particular, ¿cierto? De lo que significan estas funciones trigonométricas, el lado inicial siempre está en la parte positiva de los ejes X. Y el lado final va a estar en alguna otra parte, ¿sí? Ese otro lado final a veces lo llamamos terminal, qué sé yo. Ya. Ese es el asunto. Entonces ahí se forma un ángulo. En este caso, a mi ángulo lo voy a llamar T. Lo llamo T en realidad porque el punto me habló de un PDT. Así que me suena lógico llamarlo T. Debería llamarlo teta en realidad. Sí, le voy a llamar teta, ¿verdad? Porque el ejercicio me habla de un teta también. Este debería decir, yo haberlo escrito como P de teta. Bueno, no lo hice. Entonces, el dato que me dan es que el coseno de teta es igual a menos 2 quintos y me dice que estoy en un segundo cuadrante. ¿Sí? Ya, entonces, se forma, y aquí tengo un tema, porque se forma con cuando estoy en el segundo cuadrante, ¿cierto? Se va a formar un triángulo rectángulo, ¿sí? Con respecto ahora a la parte negativa del eje X, ¿sí? Voy a dibujar ese triángulo rectángulo afuera de mi... afuera de la circunferencia unitaria. Llamamos triángulo alfa, no lo voy a llamar teta, voy a llamarlo alfa. Y voy a decir entonces que tengo que, fíjate que el coseno, hay una relación obviamente entre lo que sería este ángulo alfa y el teta, ¿cierto? Incluso es más, yo podría este triangulito darlo vuelta
Voy a hacer el dibujo hacia el otro lado. Estoy tratando de hacer la analogía para que se comprenda de dónde salen. Uy, me quedó más grande este triángulo. Tiene que ser el mismo importe. Ya. Pero resulta que cuando yo digo que tengo coseno, yo sé que coseno significa que tengo un cateto, perdón, que tengo el cateto adyacente. Por definición, eso significa coseno dividido por la hipotenusa. ¿Cierto que sí? Ya, entonces voy a decir que mi cateto adyacente mide 2 y me voy a olvidar por un segundo el signo negativo y mi hipotenusa mide 5. ¿Cuánto mide entonces el cateto opuesto? Bueno, el cuadrado del opuesto, llamémoslo c al cuadrado, va a ser igual a 25, que es el cuadrado de la hipotenusa, menos 4, que es el cuadrado de la adyacente. Y eso es 21. Y eso significa entonces que mi cateto opuesto va a medir 20. Espera, voy a un poco más de detalle. Eso significa entonces que c cuadrado es igual a 21. Si yo saco raíz cuadrada, y esto es un tema que hemos comentado bastante, voy a tener el valor absoluto de c, ¿cierto? Eso significa raíz cuadrada del c al cuadrado, que va a ser igual a raíz de 21. Entonces aquí yo tengo dos opciones para el c, el más raíz cuadrada de 21 y el menos raíz cuadrada de 21. Aquí hay un tema porque justamente cuando trabajábamos en la circunferencia, perdón, cuando trabajábamos en el plano cartesiano, en un triángulo cualquiera, o incluso cuando hemos trabajado en problemas de, no solamente de trigonometría, sino que de geometría también, cuando uno llega a esta parte y saca raíz cuadrada, uno dice, bueno, en realidad esto es una longitud, entonces siempre es positivo, ¿cierto? Pero acá, como tengo un contexto de interpretación con respecto a positivos y negativos, yo podría dejar un valor negativo. ¿Sí? No es el caso este, porque yo, como estoy en el segundo cuadrante, yo sé que en el segundo cuadrante coseno es negativo y el seno es positivo. Así que, ¿cuánto vale el seno? Yo escribo con otro color. Seno entonces va a valer, el seno de teta va a valer cateto opuesto, raíz de 21, positivo, dividido en la hipotenusa, que es 5. ¿Cierto? ¿Me explico, no? Ya, qué bueno. ¿Hagamos otro más de este tipo? Sí. Dígame. Antes de continuar con eso, ¿podría retroceder a la resolución del B del primero? Ahí. Eso. Gracias. Ya. Entonces ahora vamos, este fue el A y ahora vamos a hacer el B. El B dice, lo vamos a ir a leer en el PDF. El B dice, si seno de teta es igual a un cuarto y P de teta es un punto de la circunferencia unitaria en el tercer cuadrante, calcular coseno de teta. Ya, vamos entonces a la pizarra. ¿Se fijan a todo esto que dibujar? Yo opino en realidad, no sé qué opinan ustedes. Mi dibujo que estoy planteando del plano cartesiano y de la circunferencia, en realidad yo no lo encuentro como tan importante, ¿sí? Si ustedes lo quieren hacer bien, si no, no, ¿sí? Es opción de ustedes, ¿no? Ya, entonces como decía, esto dice que el seno de teta vale un cuarto, ese es mi dato. Me dice también que el punto está en el tercer cuadrante y me piden calcular coseno de teta. Eso es lo que me piden calcular. Ya, entonces estoy, como mencionaba, en el tercer cuadrante. Ahora entonces significa que el lado inicial, ¿cierto? Está, insisto con la idea, siempre está medido
en el primer cuadrante, en la parte positiva del eje X, más solamente que decir en el primer cuadrante. Y mi lado terminal entonces estaría en el tercer cuadrante. Y entonces esto se mide, y nosotros hablamos, ¿cierto?, de un ángulo que está medido, ¿cierto?, en términos, y lo hablamos siempre midiéndolo, moviéndose en sentido contrario a las manecillas del reloj, ¿cierto? Usualmente lo tomamos de esa forma. Si lo quisiera tomar en el sentido de las manecillas del reloj, lo escribía en realidad al otro lado, ¿cierto?, de forma horaria. Pero el tema es que estoy en el tercer cuadrante, ¿sí? Y el tema entonces que aquí tengo que apelar a esta misma lógica que estaba comentando recién, de un triángulo rectángulo. Entonces, tengo un triángulo, ¿se fijan?, que se forma. Ahora, en realidad uno podría considerar también este ángulo agudo que se forma con respecto al eje X, ¿cierto?, en el tercer cuadrante. Mira, lo podría dibujar yo patas arriba, ¿cierto? Como tal, así. Podría darlo vuelta también. Ahí. Ahí. Entonces, fíjense, aquí tengo un ángulo que voy a llamar alfa. No tengo en realidad ni siquiera que darle nombre, porque ¿qué es lo que yo sé? Que ¿por qué me dice que el seno es positivo? Debería ser negativo. Aquí tengo un error de tipeo. Sí, aquí tengo un error de tipeo en las dos, porque voy a mostrarles algo. Mira, vamos a leerlo esto bien. Aquí yo debo haberme equivocado cuando lo escribí, porque mira, dice B, seno de teta igual a, está dado vuelta esto, seno de teta igual a un cuarto, y P de t es un punto de la circunferencia unitaria en el tercer cuadrante. En el tercer cuadrante seno es negativo. Y mira, fíjate lo que dice la pregunta C, dice seno de teta es igual a menos 2/3, y P de t es un punto de la circunferencia unitaria en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante el seno es positivo. Entonces tengo que haberlos dado vuelta los signos, no sé, me equivoqué. Entonces tenemos que considerar acá, para resolver este problema bien, vamos a tener que considerar seno menos un cuarto, ¿no? Eso lo voy a arreglar yo después en esto y lo subo de nuevo. No me di cuenta de eso. Seno entonces, insisto, todo esto de los dibujitos que estoy haciendo, creo que no es tan importante, porque ¿qué es lo que yo quiero decir? Que seno es el cateto adyacente dividido en la hipotenusa. Y yo tengo que calcular coseno de teta, y que sé que es cateto, perdón, seno es cateto opuesto dividido en hipotenusa, y el coseno es adyacente dividido en hipotenusa, perdón. Hipotenusa, ¿cierto?, vale 4. ¿Cuánto vale mi cateto adyacente? Va a valer 16 menos 1, 15, ¿cierto? Raíz cuadrada de 15. Y esto va a ser, estoy en el tercer cuadrante, negativo, porque estoy, ¿cierto?, en el tercer cuadrante. Eso. ¿No? El tercero también lo pueden resolver ustedes, pero hay que cambiar el signo. Yo, como les comentaba, voy a arreglar eso de los signos y después lo subo al aula. Vamos a hacer el ejercicio 3, ya va a ir terminando. Vamos a hacerlo más amplio que lo que planteé acá, donde aquí me pide, dice sea f de x igual a menos 2 coseno de 2x menos pi sexto. Entonces me pide determinar amplitud, periodo, desplazamiento de fase y graficar un periodo. Yo voy a agregar que voy a obtener un dominio recorrido, ¿no?
Porque es una función trigonométrica, si yo puedo obtener cierto dominio recorrido, es una función, entonces puedo obtener un dominio recorrido lo que yo quiera. Bueno, en realidad, diría yo que siempre, al menos encuentro yo, más fácil siempre obtener dominio. A veces cuando ya empezamos a obtener recorrido, a veces es mucho más complicado, pero el dominio lo podemos encontrar en cualquier función. ¿Vamos? Vamos entonces con esto. Voy a escribir mi función f de x igual a menos 2 coseno, y aquí dice en 2x menos bisecto. Ya. Dominio, creo que es el dominio. Dominio me dice que son dos valores permitidos de las x. ¿Qué dijimos sobre la función coseno? ¿Cuál es el dominio de la función coseno? Son todos los reales. Entonces, si aquí tengo coseno de 2x menos bisecto, van a seguir siendo todos los reales. Entonces, el dominio de esta función va a ser todo R. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Voy a ir al chat. Es fijarse, ¿cierto?, dónde están las x. La función dominio, a ver, aquí hay un... Voy a abrir... Claro, si tuviera... por ejemplo, si yo tuviera seno de 1 partido por x, claro, ahí yo no voy a decir que el dominio son todos los reales. Ahí claramente tengo un problema sí, tengo un problema. Mira, estoy abriendo la otra que trabajamos cuando dimos las gráficas para compartirla y para recordar esto. Claro, si yo tuviera una fusión... mira, voy a... Estoy abriendo esto. Aquí. ¿Qué estoy haciendo? Estoy tratando de compartir. Ay, pucha, que me equivoqué con lo que quería compartir. Esto lo comentábamos la semana pasada cuando hablábamos de... Cuando hablamos de función seno o hablamos de la función coseno, ¿cierto? Sus gráficas, como mencionábamos, son repetitivas, son oscilantes, ¿cierto? Y no tienen ningún problema con las X. Entonces, si yo tengo una función, el tipo de funciones que nosotros vamos a trabajar en este momento son solamente del tipo seno, coseno, tangente, ¿cierto? No vamos a poner como decía recién, coseno de x partido por x. En realidad no vamos a poner algo así. Ni tampoco un seno de 1 partido por x. No. Igual es interesante observar cómo son esas gráficas, pero no es algo que nosotros vamos a trabajar. En cambio, cuando hablamos de la tangente, aquí ya empiezan los problemas. ¿Sí? Tangente ya, su dominio, recuerdo que aquí apareció ya la lógica del K que comentábamos hoy día en la clase. Aquí ya tengo un problema porque tengo problemas con los pimenios. Cuando tengo cosecante también tengo problemas con todos los que son tipo K-pi. Cuando te fijas, los problemas me empiezan ya a ser, en realidad, de las 6 funciones trigonométricas, 4 tienen problemas con el dominio. Pero seno y coseno son siempre todos los reales. Por eso entonces cuando nosotros decimos que tengo una función seno-coseno, su dominio va a ser todos los reales. Quería mostrarles también, no sé si conocen yo lo aprendí a usar encontré bien bonito se llama Desmos y me permite hacer gráfico, ¿sí?
tiene algunas cosas bien entretenidas que puede hacer. ¿Dónde estaba? Había una cosita que hacía, mete ruido cuando uno... Ya se me olvidó cuál era. Era Control F. No, Control... No me acuerdo, ya no importa. Me voy a poner a jugar a que metiera ruido la gráfica, porque tiene una opción de... que la va como cantando. La gráfica. Bien bonito. Claro, si tengo otras composiciones de funciones voy a tener cosas mucho más complicadas. Incluso, por ejemplo, esta que yo estaba mencionando recién, seno, si digo, y adentro escribo 1 partido por x, eso va a ser... mira, no me la dibujó. No es así la función seno 1 partido por x. Qué raro que me hice eso. Sex, claro, escribí sex, Nugget. Ahí está. Sí. Y esta función, ¿cierto? También tiene un comportamiento bastante extraño, pero eso está fuera de la lógica de lo que nosotros vamos a trabajar, ¿ya? Sí. Sí, me equivoco. Ya, entonces, vuelvo a la hojita, la pizarra, porque vamos a terminar con esto. Ya, entonces, dominio, nosotros sabemos entonces qué es de la función. Son todos los reales. ¿Cuánto es el recorrido? ¿Cómo es el recorrido de la función seno? O de la función coseno, en este caso dice coseno. ¿Cómo es el recorrido? ¿Cuál es el recorrido de la función coseno? Debería devolverme entonces a mi PDF, donde lo tenía acá. La función coseno tiene un recorrido que va desde el -1 al 1. Ese es el recorrido de mi función. Y mira, ahora estoy diciendo, y esto tiene mucho sentido, ¿cierto? Ya desde la perspectiva de las razones trigonométricas, nosotros sabemos que hay... borré eso. Bueno. Ya de la perspectiva de las razones trigonométricas, nosotros sabemos que una razón, ¿cierto? Es una proporción y entonces está entre 0 y 1. Cuando estoy en el plano cartesiano, entonces ahora digo que voy de -1 a 1. Pero esto está multiplicado por -2. Entonces aquí va a ser lógico que el recorrido de mi función entonces va a ir desde el -2 al 2. Ya. ¿Cómo vamos hasta aquí? Vamos entonces ahora a continuar. ¿Se acuerdan que comentábamos, otro tema que comentábamos en la clase pasada, la clase del día viernes, fue el tema de lo que llamábamos periodo, amplitud y ángulo de fase? Entonces, nosotros sabemos... Si voy a ir al chat de inmediato. Nosotros lo planteamos esto... ¿de dónde sacó el -2? Como 2 lo indican. Se lo indica el no. Voy a escribirlo. Voy a espérame, lo voy a buscar en del recorrido. Sí, ya lo. No es de eso. Es. Mira, lo voy a buscar en la clase que hicimos ayer, en el viernes. ¿Ya? Esta creo que fue la clase número 32. Sí. Lo vamos a compartir.
me equivoqué. Ya. Entonces, esto vamos a recordar lo que vimos en la clase del día viernes. Cuando trabajamos nosotros con una función del tipo a seno de bx más c, a ese número a que multiplica a seno lo llamamos amplitud, ¿cierto? Que corresponde a la mitad de la diferencia entre el mayor y el menor valor que alcanza la función. En el caso de este ejercicio que estamos viendo, tengo menos 2 coseno, pero como mencionábamos, la función seno y la función coseno son muy similares, entonces va a tener exactamente la misma lógica. Entonces ese menos 2 que está multiplicando coseno también va a ser, en realidad, va a ser valor absoluto de menos 2. Se fijan que acá la definición está siempre con valor absoluto. Así que menos valor absoluto menos 2 sería la amplitud. El 2x que aparece en mi función, porque yo tengo 2x en la función, va a ayudarme a obtener el periodo, ¿sí? Eso va a ser el periodo. En este caso tengo mi ejercicio, tengo coseno, pero lo que analizamos la clase pasada fue seno, pero es exactamente la misma lógica. Así que eso es lo que vamos a hacer con este problema. Ya. Por eso entonces obtengo el periodo, perdón, el recorrido que va de menos 2, 2, por lo que está multiplicando, ¿cierto? Acá, por este número que está acá. Voy a escribir acá la amplitud. Va a ser igual, ¿cierto? Valor absoluto a menos 2. Y eso es 2. Entonces esto quiere decir que mi gráfica va a estar va a tener 2 unidades, ¿cierto? Hacia arriba. Ya. Lo otro es, voy al chat de inmediato. Ya. Lo otro que preguntábamos entonces es el tema del periodo. ¿Sí? El periodo entonces va a ser siempre 2pi dividido por el valor absoluto de b, el número que multiplica la x. Ahí viene ese 2x. En este caso da la coincidencia que es 2 también. Y eso entonces va a ser pi. Eso quiere decir entonces que esta gráfica se aprieta y va a estar, digamos, en el eje X, toda comprendida en un periodo que tiene una magnitud de pi. ¿Sí? Y por otra parte tengo lo que se llama el ángulo de fase. El ángulo de fase, nosotros comentábamos, es muy simple de obtener. Yo voy a tomar todo el argumento de mi función, en este caso, insisto, coseno, y voy a escribir entonces eso, 2x menos pi sexto, y lo voy a igualar a 0. Cuando despejo la x, lo que voy a obtener, ¿cierto? Es 2x igual a pi sexto, dividido por 2, x igual a pi sobre 12. Y eso significa entonces que tengo un desfase. ¿Cierto? Mira, es muy común llamarlo ángulo de fase, ángulo de desfase o también desplazamiento. ¿Sí? Desplazamiento, porque todos me dan la misma idea de que ya mi función no va a pasar por el, en este caso, bueno, en realidad la función coseno nunca pasa por el origen, pero sí pasaba, ¿cierto? Por el valor, para el valor x igual a 0, ¿cierto? Mi función coseno vale 1, ¿cierto? Ya, esa es entonces la idea con mi función, con mi desfase. Ahora, ¿qué más me preguntaban? Me decían amplitud, periodo, desfase, tengo todo listo. Dominio, recorrido, tengo todo listo. ¿Qué es lo que me falta plantear acá ahora en el gráfico? Y entonces, el gráfico, nosotros lo comentábamos, ¿cierto? Es importante la lógica, el razonamiento que viene detrás de la gráfica, ¿sí? En sí, los dibujos que nosotros hacemos son re feos, tiritones, no es algo que uno diga esto lo voy a necesitar cuando yo tenga que hacer un informe y qué sé yo. No, jamás. ¿Te fijas? Si tengo que hacer algo de verdad en un contexto aplicado, ¿cierto? Que es un software. La lógica de la gráfica es lo que nos interesa en el sentido de razonar cuáles son los valores de estas funciones trigonométricas, ¿sí? De cómo se van repitiendo, de dónde tengo los máximos, de dónde tengo los mínimos. Eso es lo que es importante. ¿Ya?
Y entonces, eso lo vamos a construir, no vamos a alcanzar a hacer el ejercicio completo. Yo les voy a construir una tablita aquí y les voy a ir sugiriendo entonces los valores que tienen que ir calculando. Bien, entonces, voy a partir en el pi sobre 12. ¿Por qué digo que parto en el pi sobre 12? Porque en el pi sobre 12 voy a tener, esto se está desplazando, entonces voy a partir calculando una función en el pi sobre 12. Calculo ese número y lo ubico en el plano. Ya, como dijimos entonces, esta función, perdón, tiene un periodo de pi. ¿Quiere decir entonces que esto va a terminar en el pi, mi periodo? No, va a terminar en el pi más pi sobre 12, porque justamente tiene un desfase. Así que el periodo lo voy a terminar de dibujar en el 13 pi sobre 12. Hay entre comillas, tres mitades que me interesan, ¿sí? La primera mitad, porque ahí voy a tener que se repite el valor. ¿Dónde está mi primera mitad? Voy a calcular. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Si ahora tengo 12, entonces voy a ir 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué punto es el que tengo acá? Un bisecto, dos bisectos, tres bisectos, cuatro bisectos, cinco bisectos, seis bisectos, siete bisectos. 7 pi sobre 12. También se me interesa. ¿Qué valor tengo ahí? Calculo entonces mi función. La otra mitad que me interesa entonces es acá, que sería 1, 2, 3, 4, 4 pi sobre 12. El 4 pi sobre 12 entre las pi tercios. Y acá tengo 7, 8, 9, 10. 10 pi sobre 12. Pero 10 pi sobre 12 son 5 pi sexto. Sí. Y ahí entonces voy a calcular otro valor más. ¿Cuáles valores van a ser eso? Máximos, mínimos y los ceros. ¿Me puedo dar más valores? Claro que sí me puedo dar más valores. ¿Sí? Pero la idea es tratar de... Mira, sí, incluso diría yo, bueno ya, décimas valores. Décimas valores, calcule más valores, ubícalos en el plano, haga un dibujito. Te va a quedar todo tiritón, pero te va a ayudar a ir comprendiendo cómo se van repitiendo estos valores. ¿Sí? Si no quieres hacer el dibujo, que no quieres, haz la tabla. ¿Sí? Si tú vas calculando los valores y los vas escribiendo en una tabla, también te vas a dar cuenta de lo mismo, exactamente lo mismo que estamos planteando nosotros. ¿No? Pero no uses la calculadora. Eso es importante. Tiene que quedar todo esto escrito en términos de raíces, medio y qué sé yo. ¿No? Se fueron convenciendo porque me acuerdo yo que cuando recién partimos, estábamos calculando seno de 2 pi tercios. Y me acuerdo que una de las primeras cosas que uno escucha como profe que te preguntan y te dicen, pero ¿por qué eso no es 2 por seno de pi tercio? ¿Se convencieron de que no es así? ¿A todo esto? ¿Se convencieron cuánto vale el seno de pi tercio? Eso uno empieza a darse cuenta como a convencerse más, diría yo, cuando hace mucho ejercicio. Espero que hayan hecho eso. Ya. ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna discusión? ¿Algo que comentar? Profe, Cuéntame.
En los primeros ejercicios, ve que había un menos 17 pi partido en 6. Ajá. ¿Cómo manipuló el valor negativo que existía? Mira, vale, voy a volver más atrás. Lo que hice yo, y creo que lo planteo como una sugerencia, es dejar el menos afuera y trabajar con el positivo nomás. ¿Sí? Entonces ahí yo lo descompuse el numerador en términos de sumandos. Entonces, otra alternativa que podría haber hecho era haber tomado el 17 y haberlo dividido por 2, pero yo creo que es más fácil trabajarlo en términos de sumando. Entonces yo digo que quiero descomponer ese 17 como justamente un número más un 2 por algo. ¿Sí? Por eso elegí 5 más 12. Porque el 12, ¿cierto? Es 2 por 6. Ok, Con harto cuidadito, ¿cierto? Dejar el menos afuera para que, escribir esto correctamente. Yo lo sugiero hacerlo así. Eso, eso, eso. eso. Ya. Ya. ¿Qué más les cuento? Tanto. Ya. ¿Qué muy bien entonces, jóvenes? Nos juntamos el viernes. Como dijimos, el viernes ya tengo la clase en el aula para que la revisen. Creo que es muy importante que hagan eso antes de la clase. El lunes también vamos a continuar haciendo ejercicio. Vamos a terminar de grabar y nos vamos a ir. Éxito en todo hoy día. Que tengan un bonito día.